el último, no el segundo, todavía no se acaba esto. El segundo bloque del programa. Ya está con nosotros el diputado Felipe Cast. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, pues gracias por la invitación. Diputado, me gustaría tomar un poquito de la cola de la conversación que teníamos antes, que estaba un poco enfocada en los movimientos sociales, pero Lucho metió en esa conversación el tema de las divisiones o las separaciones, que son de distinta naturaleza, pero que algo de algo nos hablan, de estos dos nuevos movimientos, que son movimientos formados por generaciones un poco más jóvenes incluso que la suya, ¿no? Bastante. Giorgio Jackson, Gabriel Boric, etcétera. Pero que entraron a la política juntos. Usted con Giorgio Jackson entraron juntos a la Cámara de Diputados y con Gabriel Boric también. ¿Qué mirada hace usted como parte de esa generación de nuevos políticos, en el fondo, de ese tipo de quiebre? Lo de Revolución Democrática es distinto de lo de la izquierda autónoma, pero algo hay en eso, ¿no? Yo creo que primero estamos en un cambio de ciclo importante. O sea, claramente hay nuevos actores en la política y la pregunta es cómo van a madurar esos actores. Hay cosas que a mí sí me gustan de esos nuevos movimientos y cosas que no me gustan. De las cosas que sí me gustan, siento que hay una reflexión bien profunda de la sociedad, y creo que está ocurriendo también en la centro derecha, está ocurriendo en la centro izquierda, de que de alguna manera ese piloto automático que teníamos en los últimos 30 años, que tenía muchas cosas muy positivas, tenía muchas cosas que, de hecho la columna de Carlos Peña también el fin de semana habla un poco de eso, de alguna manera de poder ver el vaso medio vacío, el vaso medio lleno, de lo que como consenso social tenemos. Ahora, ¿qué es lo que no me gusta? Hay varias cosas que no me gustan de estos nuevos movimientos, particularmente el de Revolución Democrática y la izquierda autónoma. Primero, no me gusta mucho el pontificar, esa lógica como de decir yo soy un político muy distinto al resto, todos los demás son de otra categoría. A mí la pontificación desde izquierda a derecha no me gusta mucho, y siento que han pecado un poquito de soberbia, de infantilismo, que de hecho hace que mucha gente incluso de su propio sector les tenga muy mala, porque lo que le hizo por ejemplo a Carolina Toá, más allá de que tú puedas condenar o no se vio bien, y de hecho sé que hay mucha molestia de esa lógica un poco de pontificar. Y lo segundo que no me gusta es que siento que a pesar de que las formas son muy novedosas muchas veces, están pegados con Salvador Allende, están pegados con una izquierda que yo siento que es más del pasado. Yo siento que todavía el contenido, el fondo, en las formas muy moderno, pero en el fondo a veces uno ve a personas con más canas que ellos mirando un socialismo o una izquierda mucho más moderna, más en una lógica internacional, una lógica de haber aprendido del pasado, y siento que ellos siguen trae la Revolución Democrática, tienen pósteres de Allende. O sea, hay una cosa un poco de fondo que no comparto con ellos, y sí creo que las formas han sido muy inteligentes de poder instalar un nuevo debate sobre el Chile que queremos. ¿Y qué diferencia representa Felipe Cast, Diegópoli y la nueva generación suya en la forma y en el fondo con la derecha de los últimos 30 años? Yo creo que nosotros en Evolución Política representamos algo muy concreto, que es un proyecto de un corte liberal dentro de la centro-derecha. O sea, un tema ideológico que no estaba cubierto. ¿Que la derecha chilena no es liberal, nunca ha sido liberal? Bueno, estamos tratando de construirla. Yo creo que había muchos que sí son liberales, sobre todo en lo económico, y que no tenían un correlato liberal en una forma más amplia, más consistente en su discurso. Y creo que hay un espacio, y de hecho ese corte liberal también colinda un poco con algunos sectores de la concertación, que hoy día de hecho están completamente huérfanos. O sea, la diferencia es que nosotros desde Evolución Política podemos tener con el mundo de Andrés Velasco en términos ideológicos, no en términos históricos, son bastante pequeñas. ¿Y con amplitud? También, por lo mismo. Entonces, lo que te quiero decir es que hay un cierto vacío ideológico en la centro-derecha que nosotros desde Evolución Política creíamos que era muy necesario llenar. Y ampliando la oferta política de la centro-derecha. Entonces, ese es un proyecto a largo plazo, se está construyendo, todavía somos muy pequeños dentro de lo que es la centro-derecha, pero la verdad que con mucha esperanza, porque hay mucha gente de centro-derecha que se sienten ver una luz de esperanza en este proyecto político que hoy día es chico en su tamaño, pero que es bastante consistente en sus ideas, en la forma como vota. Partimos con un centro estudio primero, que fue horizontal, un año antes, y después nos movimos ya a partido político, que es lo que somos hoy día. ¿Se sentiría mucho más cómodo a lo mejor en una alianza con Ciudadanos y Amplitud que con el RN y la UDI, en función de lo que representan? No, porque de hecho si tú miras la historia de Chile, los liberales y los conservadores han trabajado muchas veces juntos, respetando sus diferencias. Y lo que no tiene la centro-derecha hoy día, lo que no tenía la alianza que estamos tratando de construir con Chile Vamos, es que los liberales tengan un espacio consistente y profundo dentro de ese espectro. Y yo creo que aquí el hecho de que Ciudadanos o Amplitud estén fuera, bueno, Amplitud es más raro porque viene de RN, pero Ciudadanos, de que no podamos repensar la geografía política de Chile, yo creo que tiene mucho que ver con un tema generacional. Pinochet, Allende, todavía sigue marcando mucho los debates.
y no la ideología pura y dura. De hecho, hoy día una Mariana Elwin, hoy día con, incluso más lejos, yo creo que un José Joaquín Brunner, para mí, modo de ver, debiera estar en una coalición un poco más grande que la que hoy día tenemos. Y que le está dando un poco razón a la Connie en el sentido de que muy probablemente hacia el futuro la alineación de fuerzas puede cambiar. Y yo creo que el tema del sistema electoral va a ser importante para probar esa hipótesis. Sí. Y yo creo que es muy cierto, o sea, yo creo que va a cambiar, y va a cambiar tanto porque el sistema electoral antes, el binominal, te forzaba a dos grandes bloques. Hoy día tú puedes tener una coalición un poquito más líquida, donde un grupo que tenga un 15% de electorado en el centro puede perfectamente buscar alianzas electorales, tal vez no políticas, pero por lo menos electorales, en un corto plazo. Diputado, la semana pasada tuvimos aquí como entrevistado a Cristian Larroulé en un muy buen programa, creo que hicimos con él. Antepasado. Y a propósito de una pregunta que le hicimos sobre renovación de la derecha, él sostuvo que no era necesaria porque la renovación de la derecha se había hecho con el gobierno de Sebastián Piñera, del que usted fue ministro. Sí. O sea, la dio por hecha la renovación. Desde mi perspectiva, sin embargo, me gustaría tener su opinión sobre el particular. Yo veo, incluso en el ámbito intelectual y académico en la derecha, autores, ensayistas, filósofos, cientistas políticos, que verdaderamente están haciendo un esfuerzo por renovar el pensamiento de derecha. ¿Qué significaría renovar? Porque cuando usted inscribe al partido Evolución Política, dice, aquí hay una luz, no sé si recuerda esa frase, aquí hay una luz que que permitirá que las ideas de centro-derecha vuelvan a levantarse. ¿Las mismas ideas de siempre? ¿O usted cree que la derecha, y termino mi pregunta que ya es demasiado larga, perdona, tiene que renovar no sus ideas, sino los valores? Por ejemplo, yo he tenido siempre la impresión, diputado, que la derecha chilena valora mucho más la propiedad que la libertad. Está dispuesta a vivir 17 años sin libertad con la dictadura militar, pero la propiedad y el orden estaban garantizados. Es un ejemplo duro que coloco. Pero no se quede con mi ejemplo, no me lo discuta, porque yo sé que usted me lo discutiría y quizás con mucho fundamento. ¿Será una cuestión de ideas la renovación de la derecha o de cambiar su mirada, aunque sea mínimamente, sobre los valores al que adscribe? Esto es una pregunta bastante larga y da para largo, pero yo solamente decirle que yo creo que las ideas de la libertad y las ideas que promulga la centro derecha han tenido un éxito bien grande en los últimos 30 años de Chile, abrazadas en fuerte medida también por la concertación, pero creo que en el ámbito económico, la idea de la libertad, en el ámbito un poco más complejo, que es en el ámbito social, creo que quedaron muy al debe porque la misma centro derecha y también la élite de centro izquierda en nuestro país toleró un nivel de inequidad por culpa del Estado, a diferencia de la tesis de la izquierda, que la tesis de Alberto Mayol y compañía y Atria es que el mercado es el responsable de esa inequidad. Yo soy de la tesis de que es el Estado y la política la que fue incapaz de generar condiciones de emparejar la cancha, particularmente en los niños más desfavorecidos, cosa que la desigualdad de los adultos finalmente tuviese más legitimidad. Esa libertad, que es la libertad, si usted quiere, que no es la libertaria, sino que requiere efectivamente una teoría de justicia, yo creo que la centro derecha de un tiempo a esta parte le ha costado empujarla con suficiente convicción. Entonces, esa renovación, no sé si es renovación o no, porque hay muchos que sí la predican. Yo, de hecho, hay muchos conceptos que, por ejemplo, están muy votados, entre ellos, por ejemplo, la focalización, que ha sido desnaturalizado y que de hecho tiene una teoría de justicia que está muy, muy fuerte. Y que hoy día están como si fuesen commodities casi que asociados al mercado. Y yo creo que esa mirada más compleja de la libertad efectivamente ha estado al debe. Oye, yo creo, Felipe, el comentario que hace Agustín es bien cierto. Son y yo sé que hay gente como tú y otros sí creen en esos principios de la derecha, pero si uno ve, si hay algo que uno puede ver, es que la derecha funciona por el interés de una manera tan feroz, por lo menos en sus cúpulas, más que por sus convicciones, algo que es bastante feroz. Pero te iba a preguntar, te lo iba a tirar por otro lado. ¿Tú ves un corte generacional, una distinta manera de entender incluso la política más allá de derecha y izquierda en términos con otro corte que es más bien generacional? Por ejemplo, hay un punto en el que yo creo que se nota, me compete, pero que tiene que ver con la discusión constitucional, por ejemplo. Hay un mundo al que la participación le resulta una palabra media
y esto no es de derecha, ajena, de derecha a izquierda, resulta entre que una huevadita media banal, hasta que no le cree mucho, no le interesa mayormente, y parece ser que ustedes han dado demostración, yo creo, muy capital de eso, de que hay otro mundo al que sí. No sé, te lo pongo como ejemplo. ¿Existe una distinta manera de ver la actividad política ya generacionalmente, no solo ideológicamente? Yo hoy día, ahora al almuerzo, hoy día estuve en un debate con Ballesteros, con Camilo y con Julio Samit sobre todo el tema de la reforma educacional en el campus San Joaquín, y hablábamos de esto, de que yo creo que hubo una generación, probablemente entre la de Lucho y la mía, que dejó de profundizar fuertemente en el debate de la ideología que hay detrás. Y la ideología que está tan desprestigiada muchas veces, yo la desprestigio cuando tú no eres capaz de contrastarla con la evidencia empírica, cuando abandonas el método científico, cuando al final te transformas en un voluntarista de la ideología. Pero sí creo yo que las ideas que yo creo, las ideas de la libertad, sí es muy importante salir, no solamente a explicarlas, sino que a vivirlas, a debatirlas, a compartirlas. Y yo creo que me decían son las correctas. Yo creo que tenemos muchas más cercanías con la ciudadanía de lo que tal vez la derecha muchas veces piensa en esta materia, ¿eh? Y desde el punto de las ideas, porque es verdad que la centro derecha tiene esa convicción de que tal vez desde el punto de vista de la experiencia sus ideas triunfan, pero desde el punto de vista más intelectual, creo que, no sé si fue por lo binominal, no sé si fue porque no era necesario, pero se abandonó muchas veces, tanto a nivel universitario como a nivel político, de profundizar muchas veces en esto, y caímos en cosas que yo creo que fue un error en su minuto, como el cosismo, ¿no? O elementos más superficiales respecto a las ideas. ¿Y el gobierno de Piñera perdió una oportunidad en ese sentido? Yo creo que sí, creo que en el plano político, siendo un muy buen gobierno, del cual me siento muy orgulloso de haber sido parte, en el plano político fue muy frágil. De hecho, los dos partidos políticos que lo sustentaron no fueron muy claros en cuál era efectivamente el proyecto político a largo plazo. Yo creo que sí logra terminar con la transición, sí logra que hoy día la centro derecha diga, no, tuvimos un gobierno bueno hace poco, democrático, con muchas virtudes, y por lo tanto ya el punto de referencia, y por eso hoy día Sebastián Piñera también tiene la aprobación que tiene, es un legado de 4 años. Pero, en el plano político, cuando salíamos en las marchas, en vez de salir con una respuesta de 5 medidas de políticas públicas, vamos a aumentar las becas un 10%, vamos a hacer cambios marginales, lo que yo creo que debiéramos haber hecho es responder con política. No, se compadre, mi teoría de justicia distinta a la suya, nosotros creemos en esto. Para nosotros una educación justa es tarea pendiente entonces para la próxima, porque como se están dando las cosas, es posible, no digo que haya que ser seguro ni mucho menos, que tengamos otro gobierno parecido. Y me gusta que haya gente como tú que esté pensando en eso, porque obviamente que un gobierno no se juzga solamente por los resultados numéricos que tiene, claro, que también se juzga por el cumplimiento de ciertos objetivos políticos. Pero yo te quiero llevar a otro tema, porque hemos hablado de varios tipos de libertades, pero no hemos hablado de otro, que es el de las libertades culturales, llamémoslas así. ¿De qué manera, yo por lo menos lo siento así, evolución política sobre todo dentro de la centro derecha, representa una mirada nueva y una renovación en esa materia, en una manera distinta de mirar las relaciones humanas, personales, los proyectos de vida que cada uno tiene. Eso es una cuestión generalizada en el partido que ustedes están formando, el tema de la tolerancia frente a diversas opciones de las personas. Sí, y de hecho no solamente tolerada, sino que a mí me genera ruido cuando eso no es parte central de un partido liberal, porque si es que nuestra filosofía es creer que la verdad está más en las personas, en la sociedad civil, que en un político. Toda al final la división ideológica es que nosotros creemos que el motor de la sociedad son las personas, otros creen que más bien tú necesitas un aparato político, Estado, lo que tú quieras llamarlo, para que ordene un poquito más la cosa, ¿eh? Si tú crees que la verdad o el motor está más bien en los ciudadanos, efectivamente, de hecho, la riqueza no solamente es tolerar la diversidad, sino que es valorarla, es de alguna forma admirarse, disfrutar la diversidad que puedan hacer de ahí, porque en el fondo esa es la magia de la libertad. Entonces creo que y nos ha pasado que de hecho la evolución política ha sido muy bonito lo que ha pasado, en el sentido de que muchas personas que yo siento que tal vez por tradiciones familiares, por pensamiento intelectual, se sentían más cercanas a la centro derecha,
no sentían un espacio y tal vez tenían esta opción de no sentirse conservadores y no sentirse con el molde tradicional de cómo se vive tal vez desde la centro-derecha, encontraron en la evolución política, sin lugar a duda, un espacio de realización personal y de proyección política muy profundo. Ustedes como Evópolis no quieren derechos sociales en la nueva Constitución, o sea, no quieren que la Constitución consagre el derecho a la asistencia sanitaria, el derecho a la educación, el derecho a una previsión oportuna y justa y el derecho a una vivienda digna. ¿Por qué? Es muy simple, porque nosotros creemos que las constituciones, eso es matar la democracia para nosotros. ¿Cómo matarla? Déjame explicarte. Sí, que, por eso voy para allá. Y de hecho, tú no quieres que al final termines en los tribunales de justicia por la incapacidad que tiene muchas veces la misma política de hacerse cargo de los problemas. O sea, a mí lo que no me gusta de las constituciones maximalistas, que es un poquito, y aquí obviamente hay matices, no es que tú no pongas nada. Hoy día en Chile la educación sí está garantizada, es un derecho, pero claro, si tú deberías ponerle calidad, y ahí cómo lo lleva a los tribunales de justicia, ¿a quién voy a yo demandar si es que no me funciona bien? Pero ¿cuál es la clave aquí? Es que no te vendan humo. O sea, lo que a mí no me gusta de aquellos que pregonan con mucha fuerza las constituciones maximalistas, donde cada derecho está escrito, es que al final es una gran mentira. No funciona. Los derechos fundamentales, no cada derecho. Bueno, está bien, pero lo que pasa es que, te insisto, ¿no son derechos fundamentales los derechos sociales? No, sí, lo que pasa es que, pero ¿qué derechos sociales que tienen? Los que acabo de mencionar, los derechos a la asistencia sanitaria, a la educación, a una vivienda digna, a una previsión oportuna y justa. Chile suscribió el año 1966, diputados, un tratado, un pacto en el marco de la ONU sobre derechos económicos, sociales y culturales. Hace más de medio siglo que Chile reconoció la existencia de derechos sociales y yo no consigo entender que hoy día se crea que son un invento de la nueva mayoría o de la izquierda. No quiero decir que es un invento. Que sea un invento, otra cosa que esté o no esté en la Constitución. Bueno, pero ¿dónde van a estar los derechos? Lucho, pero ¿dónde van a estar? Los derechos fundamentales están siempre en la Constitución. El derecho del comprador para que le entreguen la cosa no va a estar en la Constitución, pero los derechos fundamentales, que es una categoría especialísima de derechos, están en las constituciones. Vamos a innovar en eso. Lo que quiero decir es que para lograr los mismos objetivos sociales que te quiere, la gracia que tiene el poder dejárselo y por eso se llama constitución mínima o democrática, es que tú le dejas a la democracia que haga su trabajo. El tratar de decirle a la ciudadanía que porque tú vas a escribir en la Constitución usted va a tener una vivienda digna, le va a cambiar en algo lo que va a tener mañana, eso es una mentira. Porque obliga al Estado a proveer eso. Pero si la democracia hace lo mismo, no es en contra de lo tuyo. Lo que tiene una concepción liberal o mínima de la democracia, de la Constitución, es que le dejas esa tarea. Pero a mí también me gustan las constituciones entre comillas mínimas, por mí que haya lo menos posible. Por eso te digo. Pero dentro de lo muy poco posible que podría haber en una constitución, a mí me parece que una comunidad que le asegure educación a sus hijos es un mínimo. Sí, está bien, si lo que pasa es un básico. Pero ¿cuáles son para ti los derechos constitucionales? Si hoy día tenemos, no digo que no esté la educación, lo que no le vendas humo a la ciudadanía de creer que si mirar el tema es político. Sí. Que tú disfraces la Constitución es la que tiene como un mecanismo de solución de los problemas sociales. Entonces, por eso, es porque no quiero que tú le vendas a la ciudadanía que con eso le vas a solucionar sus problemas sociales. Ya. Pero contéstame esto, cortito. ¿Cuáles son los derechos constitucionables a tu juicio entonces? No, básicamente tenéis el de propiedad, la resolución de conflictos. El de propiedad. De hecho, y yo estoy de acuerdo. Lo que debiera ser, la Constitución mínima lo que te dice es que tú trates de armar un modelo para armar. Eso significa las reglas del juego para que la democracia pueda hacerse cargo de todo esto. Y dejar, incluso la Constitución, como aspiraciones de derechos sociales bien cumplidos, pero no judicializar el tema de la Constitución, que ese es el matiz de la Constitución mínima. Nos quedan 5 minutos de conversación. No, una cosa muy a mí me llama la atención que en la izquierda, lo estamos viendo ahora, se suelen pelear los hijos con los padres. Parece que la derecha no, ¿Por qué? A propósito es porque se mantienen. ¿Quiénes nos han peleado? Ustedes. Entonces, permanecen junto con la UDI y la RN. La pregunta en el fondo, pero digamos que sí, es un tropo. Lo que quiero decir con eso es, si no rompen con los padres, ¿cuál es la gran crítica que tú le haces a esos padres? Porque si uno los conoce sabe que son bien autoritarios, sabe que tienen una fuerza bien brutal, que cuando te quieren poner la pata encima te la ponen y te hacen obedecer. No sé, esas son las que yo veo por lo que conozco, pero tú que los conoces más íntimamente, por vivir en la misma casa, me puedes contar unos más interesantes. Varias cosas. Primero, creo que armar un partido nuevo, no sumarse a ninguno de los existentes, recolectar 21.000 firmas a lo largo de todo Chile,
competirles de igual a igual, Yo lo sin encuentro todo sin similar, pedir ningún cupo. Si es que eso no es romper, o si eso no es competir. Ahora, otra cosa muy distinta es decir, no, yo no hago política. Y yo creo que hay un infantilismo muy grande en eso. O sea, de hecho, yo te aseguro que para ellos, o para muchos, sería mucho más cómodo a veces que Evolución Política estuviera fuera. Pero no es para nuestro proyecto. Quiero decir que no estoy encontrando más torpe no romper con los padres que romper con los padres. Lo constato solamente. Yo creo que no. Y yo creo que, porque el proyecto político de nosotros en parte también es construir una centro-derecha distinta. Si tú te das cuenta, y ahí tiene una gran diferencia con Amplitud. Que Amplitud básicamente dijo, no, yo ya no soy de centro-derecha. Nosotros somos de centro-derecha. Y con mucho orgullo. Porque, ¿Qué es ser de centro-derecha? ¿Centro? ¿Por qué centro? ¿Qué es ser de centro-derecha? bueno, básicamente que O hay derecha. una tradición de abrazar la idea de la libertad. Y de hecho yo no voy a permitir, y hay una gran diferencia con lo que tal vez ha hecho Amplitud, y es legítimo. Yo creo que, y tiene que ver con la pregunta que me hacías tú, Connie, yo creo que con la UDI y con la Renovación Nacional comparto muchas cosas. Y no en las formas tal vez en muchas materias, pero en materias de fondo, en materias de que efectivamente ellos tienen un concepto de que el motor de la sociedad son las personas. Y que el Estado tenemos que tratar de que efectivamente trabaje para que eso efectivamente funcione bien, hay una coincidencia enorme. Y como tenemos una aspiración de una centro-derecha moderna desde dentro, es mucho más tensionante, nos vamos a enfrentar muchas veces más a aquellos, y de hecho estuve hace poco en un encuentro con Lucho donde me hacía una pregunta. Me decía, Felipe, usted parecía que siempre están tratando de diferenciarse de RN y la UDI. Enhorabuena, pues. Y yo le decía a Lucho que no lo hacíamos por capricho, no, de verdad las materias donde no hemos diferenciado ha sido por trabajo largo y hace mucho rato. O sea, por ejemplo el tema constitucional. Felipe. Nosotros no es que un día de la mañana nos levantamos y dijimos ya vamos a pensar distinto, al contrario, nosotros venimos trabajando hace más de un año en el tema constitucional para defender la idea de una constitución liberal. Felipe, ¿te cuaja con esta definición que tú estás haciendo de Evópoli y de la renovación de la derecha, no en su definición clásica, etcétera, la idea de que pueda terminar siendo Sebastián Piñera el candidato de Chile Vamos, considerando que ya fue candidato, ya fue presidente, y que de alguna manera representa eso que ustedes quieren cambiar? Pero cuidado, porque nosotros queremos competir con Sebastián Piñera y creemos que él tiene el legítimo derecho de ganar esa primaria. ¿Y tú vas a ser el candidato de Evópoli? Puedo ser uno, o sea, el partido tiene que decir, yo he dicho que estoy disponible. Pero ojo, que es muy importante porque el hecho de que se defina por primarias, el hecho de que tengamos un debate de ideas, para Sebastián Piñera, si es que llega a ser el finalmente que gane, yo espero que ganemos nosotros, pero si es que llega a ser él, que hoy día tiene bastante popularidad en la encuesta, va a tener que ser bajo ciertas condiciones de debate de ideas para que ojalá no vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en el gobierno pasado, donde la política, y sobre todo el marco ideológico, no estaba tan, para mi gusto, patente. Y por lo mismo creo que nos pasaron por encima en muchas materias. Para mí el fracaso en la elección electoral no tiene que ver con un mal gobierno, tiene que ver con mala política en un entorno donde al final del día era muy importante enfrentarse a la ciudadanía con honestidad desde tus ideas. Porque a ti te pueden votar o no te pueden votar en una elección. Pero el peor de los mundos es cuando tú de alguna manera dejas en segundo plano las motivaciones más filosóficas que te llevan a tomar cada una de tus decisiones. Diputado, si uno vuelve... Y de eso creo que estuvimos un poquito débiles en el gobierno anterior. Si uno vuelve a los principios, la derecha dice principio de subsidiariedad, y así lo dijo en la Constitución del 80. La izquierda dice Estado solidario. Chile Vamos es sumamente oportunista. Chile Vamos dijo Estado subsidiario y solidario, que es una patudez. Tú estás por el Estado subsidiario o solidario, o también por los dos. Nos dieron un minuto más, así que tiene eso para Dile responder. excusas, Connie, por mi... Ya, está bien. Es que esta pregunta yo creo que hablan de dos planos distintos. Uno es el rol del Estado sobre cómo actuar en la sociedad, y ese es el rol subsidiario, que lo comparto plenamente, y de hecho creo que no es minimalista. De hecho, minimalista es libertario, subsidiario bastante más activo. Nosotros en nuestra declaración de principios tenemos la subsidiariedad activa. Ahora, el solidario, yo lo interpreto de otra manera, lo interpreto en lógica de tener una teoría de justicia de cómo tú guías efectivamente el actuar en políticas públicas, y cómo el Estado tiene que ojalá ordenarse en sus prioridades para dónde y cómo intervenir. Bien. Diputado Felipe Cas, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Nos vamos a la pausa y volvemos al último bloque de cierre.